Traicioné a mi mujer, y eso me destrozó. Me llamo Isidro, tengo 42 años, trabajo como oficinista en Zaragoza, casado desde hace 15 años, con 2 hijos y una vida ordenada como un archivador bien organizado. Pero aquella noche, todo cambió. No fue un impulso repentino, no. Era una grieta que crecía dentro de mí desde hacía años, un susurro que acallaba con frases como, todo está bien, y sonrisas forzadas. Esa noche, le dije, te quiero, a mi mujer, como siempre, mientras dejaba mi taza de café en la mesa de la cocina. Una hora después, cogí mi chaqueta, murmuré un vago, voy a dar una vuelta, y salí. Ella no sospechó nada. Yo sabía exactamente a dónde me dirigían mis pasos. Fuera, el aire de octubre en Zaragoza era fresco, casi cortante. La ciudad relucía bajo las farolas, y las calles del casco antiguo serpenteaban como venas. Caminé rápido, con el corazón acelerado, las manos hundidas en los bolsillos de mi chaqueta. Tenía miedo, pero no el suficiente para darme la vuelta. Durante meses, me había perdido en pensamientos prohibidos, deseos que no me atrevía a nombrar. Imágenes de hombres, miradas cruzadas en la calle, escalofríos que apartaba diciéndome que no era yo, que se me pasaría. Pero no se pasaba. Crecía, como una ola que termina arrasándolo todo. Había encontrado el lugar en Internet, un sitio discreto, mensajes intercambiados a escondidas en mi móvil, a altas horas de la noche, cuando todos dormían. Una dirección en una callejuela estrecha, lejos del Paseo de la Independencia, donde los turistas pasean. La calle estaba desierta, flanqueada por muros de piedra que parecían guardar secretos. Empujé la puerta de un pequeño hostal, uno de esos sitios donde nadie hace preguntas. El recepcionista, un hombre de unos 50 años con un bigote canoso, me dio una llave sin apenas mirarme. Habitación 12, primer piso, pago por adelantado. Pagué en efectivo, con los billetes arrugados en mi mano temblorosa. Mientras subía las escaleras, cada peldaño parecía gritar, vuelve a casa. Pero no podía. No después de tantos años mintiéndome, diciéndome que era feliz, que tenía todo lo que necesitaba. Al llegar a la puerta, dudé. Mi móvil vibró en el bolsillo. Un mensaje, estoy aquí. Era él. Blas. Lo había conocido en ese sitio web, unas pocas palabras intercambiadas, nada más. Me había escrito que era como yo, casado, perdido, buscando algo sin saber qué. Nos entendimos sin necesidad de hablar mucho. Abrí la puerta. Estaba allí, de pie junto a la ventana, una silueta oscura contra las cortinas cerradas. No hubo grandes discursos ni presentaciones innecesarias. Nos miramos, y en sus ojos vi el mismo miedo, el mismo deseo. Hablamos primero. De nuestras vidas, de lo que escapábamos. Su voz era tranquila, un poco áspera, con un deje del sur, de algún lugar cerca de Cádiz. Me contó que estaba en Zaragoza por trabajo, que se iba al día siguiente. Yo hablé de mi mujer, de los niños, de esa rutina que me asfixiaba sin que supiera por qué. Las palabras salían torpes, pero eran sinceras. Luego, se acercó. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se pararía. Cuando su mano rozó la mía, sentí que todo se derrumbaba, no solo mi vida, sino yo, todo lo que había construido para esconderme. No fue solo un gesto. Fue como sumergirme en una verdad que siempre había evadido. Nos besamos, y sentí un calor, una libertad que nunca había conocido. No era solo un momento robado, era yo, por fin yo, sin máscaras. Cada instante era eléctrico, cada aliento una confesión. Había cruzado una línea y no quería volver atrás. Cuando todo terminó, nos quedamos allí, en silencio. No hacían falta palabras. Tenía miedo, sí, pero estaba vivo. Realmente vivo. Él me miró, con una sonrisa triste, y dijo, «Vas a volver, ¿verdad?» Asentí. Recogí mi chaqueta, salí, y el aire frío me golpeó como una bofetada. De camino a casa, caminé despacio, con las calles de Zaragoza desfilando como un decorado borroso. En casa, mi mujer estaba viendo la tele, con risas enlatadas de fondo. «¿Dónde has ido?», preguntó, sin esperar realmente una respuesta. «A dar una vuelta», murmuré, con la garganta apretada.
Me senté a su lado, el cuerpo presente, pero la mente en otra parte. Fingí que nada había cambiado. Pero en el fondo, lo sabía, nada volvería a ser igual. Aquella noche, había abierto una puerta que nunca se cerraría. Los días siguientes me sumergí en mi rutina como si pudiera salvarme. Despertador a las 6:30, café hirviendo bebido en 2 tragos, trayecto en metro hasta la oficina en Zaragoza. Tecleaba informes, respondía correos, bromeaba con los compañeros sobre el partido de fútbol del día anterior. En casa, ponía buena cara, cenas en familia, charlas sobre los deberes de los niños, risas forzadas ante sus historias del colegio. Pero todo eso era pura fachada. Mi mente se escapaba constantemente, volviendo a aquella noche en la habitación del hostal. Revivía cada instante, cada gesto, cada palabra susurrada. Era como una canción que no puedes dejar de tararear, aunque intentes taparte los oídos. Me repetía que había sido un error, un tropiezo, un momento de debilidad. No volverá a pasar, Isidro, espabila, me decía por las mañanas mientras me afeitaba, mirando mi reflejo en el espejo. Pero ese reflejo ya no me resultaba del todo familiar. Había algo nuevo en mis ojos, un brillo que no podía ignorar. Me mentía a mí mismo, y lo sabía. No fue solo un desliz. Fue una puerta abierta a una verdad que había enterrado durante demasiado tiempo. Una verdad que me producía escalofríos, no solo de miedo, sino de una libertad que nunca me había atrevido a rozar. La culpa estaba ahí, como un peso sobre los hombros. En la mesa, cuando mi mujer me pasaba el plato de tortilla, sentía un nudo en la garganta. Ella hablaba de su trabajo, de la próxima reunión de padres en el colegio, y yo asentía, con una sonrisa pegada en la cara. Pero por dentro, era una tormenta. Me preguntaba si ella notaba algo, si mi silencio pesaba demasiado, si mis gestos eran demasiado rígidos. Cada «te quiero» que le decía me quemaba la lengua. No porque no la quisiera, la quería, a mi manera, por todo lo que habíamos construido juntos, sino porque cargaba con ese secreto, ese momento en el que había sido otra persona, alguien auténtico. En el trabajo, no estaba mejor. Me sorprendía divagando, mirando la pantalla sin ver nada. Una vez, un compañero me dio una palmada en el hombro. «Isidro, ¿dónde estás?». Balbuceé una excusa, pero sentía las mejillas ardiendo. Temía que alguien pudiera leerme, que una mirada demasiado prolongada delatara lo que ocultaba. Así que me esforzaba por hablar alto, reír, ser el Isidro de antes. Pero cuanto más interpretaba ese papel, más atrapado me sentía. Como si mi vida fuera un traje demasiado pequeño, que se rompía por las costuras. Lo peor eran los momentos a solas. En el metro, con los auriculares puestos, dejaba que mis pensamientos vagaran. Pensaba en Blas, en su voz, en cómo me había mirado. Me sorprendía revisando el móvil, esperando un mensaje, aunque nos habíamos jurado no volver a contactar. Nada. Solo silencio. Y, sin embargo, ese silencio era más ruidoso que cualquier cosa. Me llevaba de vuelta aquella noche, a esa sensación de ser yo mismo, sin filtros, sin vergüenza. Me decía que podía parar, volver atrás, ser el hombre que todos esperaban. Pero en el fondo, sabía que era imposible. Había probado esa libertad, y su sabor era algo que no olvidaría nunca. Cada noche, al llegar a casa, seguía el mismo ritual, una sonrisa, un «¿qué tal?» a mi mujer, un abrazo a los niños. Pero cada noche, la mentira crecía. Me preguntaba cuánto tiempo podría aguantar. Cuánto tiempo antes de que todo se derrumbara. Porque ese era el verdadero conflicto, no solo el miedo a que descubrieran la verdad, sino el miedo a lo que yo haría con ella. ¿Seguiría escondiéndome? ¿O me atrevería a ser ese hombre que había vislumbrado, solo una noche, pero que se negaba a desaparecer? Sentía mi matrimonio desmoronarse como arena entre los dedos. Sin gritos, sin portazos, solo un silencio que se instalaba, denso, asfixiante. Mi mujer y yo vivíamos uno al lado del otro, pero ya no juntos. Por las mañanas, salía al trabajo en Zaragoza sin decir palabra, apenas un gesto vago con la mano. Ella hacía lo mismo, absorbida por sus rutinas, sus informes, los niños. Apenas intercambiábamos frases cortas, prácticas, «¿has comprado pan?» o «hay que llevar a los pequeños a natación». El amor,
ese que juramos proteger, se había esfumado sin que nos diéramos cuenta del todo. Habíamos cambiado de ciudad unos meses antes, a Huesca, por su trabajo. Nueva ciudad, nueva casa, pero nada cambió. Al contrario, alejarme de Zaragoza, de mis puntos de referencia, hacía todo más pesado. Pasaba los días tecleando números, atendiendo clientes por teléfono, pero mis pensamientos estaban en otra parte, atrapados en un secreto que guardaba bajo llave. Cada sonrisa que forzaba para ella, cada abrazo a los niños, era como interpretar un papel en una obra cuyas líneas había olvidado. Quería hablarle, contarle todo, pero las palabras se quedaban atascadas, como un nudo en la garganta. Pasaban las semanas, y la distancia crecía. Ya no compartíamos nada, ni siquiera las pequeñas cosas del día a día. Antes, reíamos juntos con las ocurrencias de los niños, planeábamos fines de semana, aunque fueran sencillos, como un paseo por el parque grande. Ahora, cada uno iba por su lado. Ella se quedaba hasta tarde en la oficina. Yo me entretenía con informes innecesarios para no volver demasiado pronto. Los niños notaban algo, lo veía en sus miradas. Mi hija, de 8 años, hacía preguntas: ¿por qué estás siempre cansado, papá? Mi hijo, mayor, callaba, pero me observaba, como si intentara entender. Una noche, en Huesca, todo cambió. Era un martes, llovía, una lluvia fina que golpeaba suavemente los cristales. Los niños ya estaban en la cama. Estábamos en la cocina, ella y yo, recogiendo los restos de la cena. Dejó un plato, me miró y, con voz calma, casi resignada, dijo: Isidro, no podemos seguir así. Asentí, incapaz de responder. Sabía que tenía razón. Hablamos, no mucho, quizá 10 minutos. Sin reproches, sin lágrimas, solo palabras simples. Estábamos de acuerdo, había que separarse. Ella propuso organizar todo por los niños, para que fuera lo menos duro posible. Acepté, con el corazón encogido, pero aliviado a la vez. Era como cortar una cuerda gastada, a punto de romperse. En los meses siguientes, pusimos todo en marcha. Buscamos un abogado, dividimos papeles, cuentas, responsabilidades. Alquilé un pequeño piso en Huesca, cerca, para estar con los niños. El día que firmé la solicitud de divorcio, estaba solo en un despacho gris, frente a una mujer de traje que hablaba en tono neutro. Firmé, y eso fue todo. Sin grandes escenas, sin gritos. Solo un bolígrafo rasgando el papel, y mi vida cambiando para siempre. Pero ese secreto seguía conmigo. No le había dicho nada a mi mujer. Ni una palabra sobre aquella noche en Zaragoza, sobre ese hombre, sobre lo que había descubierto en mí. En cada cita para organizar la custodia de los niños, en cada mensaje para coordinar horarios, me preguntaba si ella sospechaba algo. A veces, sus ojos buscaban los míos, como queriendo hacer una pregunta sin atreverse. Yo apartaba la mirada. Pensaba que era mejor así, que no necesitaba saberlo. Pero, en el fondo, ese silencio me carcomía. Me alejaba de ella, de los niños, de mí mismo. Vivía con una verdad que no me atrevía a enfrentar, y cada día pesaba un poco más. El divorcio estaba firmado, las cajas desempaquetadas en mi pequeño piso en Huesca, pero el verdadero golpe vino de mi familia. Pensaba que estarían ahí, que entenderían, o al menos me escucharían. Pero no. En Teruel, donde crecí, donde cada Navidad y cada verano pasaba en casa de mis padres, el ambiente cambió. Me había convertido en el extraño, aquel al que miran con una mezcla de lástima y reproches. Mi secreto sobre aquella noche en Zaragoza seguía guardado en mí, pero su juicio estaba ahí, pesado, cortante. Todo empezó con una llamada de mi madre, una semana después de la separación. Su voz era fría, no como de costumbre. Isidro, ¿cómo has podido abandonar a tu familia así? No esperó mi respuesta. Siguió, recordándome todo lo que mis padres habían hecho por mí, los sacrificios, los domingos llevándome al fútbol, los ahorros para mis estudios. ¿Y tú, lo echas todo a perder por qué? Intenté hablar, decir que era complicado, que el matrimonio no aguantaba más, pero me cortó. Tenías una buena mujer, hijos. ¿No era suficiente? Mi padre apenas dijo nada. Solo un gruñido al teléfono, y luego: has decepcionado a todo el mundo.
Fui a Teruel un mes después, por el cumpleaños de mi hermana mayor. Esperaba que las cosas se calmaran, que pudiéramos hablar. Pero en cuanto crucé la puerta, noté sus miradas. Mi hermana, Eulalia, me recibió con una sonrisa tensa, pronto reemplazada por preguntas incisivas. ¿Así que ahora estás solo? ¿Eso es lo que querías? Mi hermano, Cándido, era más directo. Durante la comida, soltó, entre dos tragos de vino, ¿al menos has pensado en los pequeños? ¿O solo en ti? Las palabras me dejaron sin aliento. Balbuceé una respuesta, algo sobre que hacíamos lo mejor para los niños, pero sonaba falso, incluso para mí. Nadie insistió, pero el silencio que siguió fue peor que cualquier cosa. Las comidas familiares, esos momentos en que reíamos alrededor de un plato de migas, se convirtieron en pruebas. En cada reunión, sentía los murmullos. Mi tía, siempre parlanchina, me lanzaba frases con doble sentido: hay que asumir las decisiones, Isidro. Pero a veces uno se pregunta por qué. Mis primos evitaban el tema, cambiaban de conversación en cuanto intentaba explicarme. Incluso mis sobrinos, que antes me saltaban encima, se mantenían a distancia, como si les hubieran advertido que se anduvieran con cuidado. Me había convertido en el tipo del que se habla en voz baja, el que estropeó su matrimonio, el que abandonó sus responsabilidades. Me defendía como podía. A mi hermano le dije un día: ¿crees que es fácil? ¿Que elegí esto por diversión? Me miró, se encogió de hombros y respondió: lo tenías todo, tío. Todo. Esas palabras me persiguieron. Porque tenía razón, de cierto modo. Tenía una mujer, hijos, una vida estable. Pero no veía lo que me carcomía, lo que no me atrevía a decir. Ese secreto que cargaba me separaba de ellos aún más que el divorcio. Quería gritar la verdad, decirles que había descubierto una parte de mí que no podía ignorar más. Pero cada vez, me callaba. El miedo a su rechazo, aún mayor, me paralizaba. Cada viaje de vuelta de Teruel a Huesca era un suplicio. En el tren, veía desfilar los paisajes, los campos, los pueblos, y me preguntaba dónde estaba mi lugar. Mis padres me llamaban menos. Mis mensajes a Eulalia quedaban sin respuesta durante días. Cándido me enviaba textos secos, solo para los cumpleaños de los niños. Intentaba mantenerme fuerte, decirme que era su problema, no el mío. Pero sus juicios se me pegaban a la piel, como una etiqueta que no podía arrancar. Estaba solo, más solo que nunca, y el peso de su decepción me doblaba un poco más cada día. El silencio me estaba matando poco a poco. Cada día, cargaba con ese secreto como un saco demasiado pesado, y ya no podía más. Una noche, tras un día corriente en el trabajo, me senté en mi piso en Huesca, con el móvil en la mano. Era tarde, casi las 10, y fuera, la ciudad estaba tranquila, solo se oía el ruido lejano de los coches. Miré la pantalla, el nombre de mi exmujer en ella. Había ensayado 1000 veces en mi cabeza lo que quería decir, pero mis dedos temblaban. Respiré hondo y pulsé llamar. Tenía que soltarlo. Cuando descolgó, su voz era suave, cansada. ¿Isidro? ¿Estás bien? Sentí el corazón golpearme el pecho. No había vuelta atrás. Empecé, torpe, con las palabras tropezando. Necesito hablarte. Es importante. Y entonces, todo salió. Le conté lo de aquella noche en Zaragoza, el encuentro en esa calle discreta, el hombre al que seguí hasta una habitación de hostal. Le hablé de lo que sentí, de esa verdad sobre mí que estaba descubriendo, de esos deseos que siempre había reprimido. No oculté nada, ni el miedo ni la vergüenza que me persiguieron. Al otro lado de la línea, no dijo nada. Solo un silencio, y luego un sollozo apagado. Estaba llorando, en voz baja, sin rabia. ¿Por qué me lo cuentas ahora?, murmuró. Respondí que no podía seguir mintiendo, que le debía la verdad. Colgó tras un «gracias», apenas audible, y sentí un vacío inmenso. Al día siguiente, reuní valor para hablar con los niños. Estaban en casa de su madre, pero habíamos acordado que pasara la tarde con ellos. Mi hija, de 8 años, estaba llena de energía, contándome sobre sus dibujos. Mi hijo, de 11,
más callado, ordenaba sus cartas de Pokémon. Estábamos en un parque, sentados en un banco, con el viento fresco del otoño haciendo volar las hojas. Busqué palabras sencillas, adecuadas. Sabéis, a veces los mayores descubrimos cosas sobre nosotros mismos que no entendíamos antes. A mi hija le expliqué que papá quería a alguien de una forma que entendería cuando fuera mayor, y a mi hijo le dije que había conocido a un hombre que me hizo ver quién era de verdad. Me escucharon, serios. Mi hija frunció el ceño y preguntó, ¿pero nos quieres, verdad? Asentí, con la garganta apretada. Más que a nada. Mi hijo no dijo nada, pero puso su mano sobre la mía, solo un instante. Fue suficiente. Pero mi familia en Teruel era otro cantar. Ya había sentido su frialdad, sus juicios tras el divorcio. Así que, un fin de semana, fui a verles para contárselo todo. Esperaba que entendieran, aunque fuera un poco. Empecé por mi madre, por teléfono primero, porque no tenía fuerzas para mirarla a los ojos. Mamá, necesito explicarte por qué cambió todo. Le hablé de esa noche, de lo que siempre había ocultado, de quién era. Me cortó, Isidro. No quiero oír eso. Mi padre solo gruñó, tú elegiste destruirlo todo. Mis hermanos fueron peores. Eulalia, mi hermana, me envió un mensaje seco, ¿pensaste en tus hijos antes de hacer esto? Cándido, mi hermano, ni contestó a mi llamada. En las comidas familiares a las que aún me invitaban, había silencios gélidos. Mi tía soltó una vez, te criamos para algo mejor. Cada palabra era como un golpe. Aún así, pese a su rechazo, algo en mí se había aligerado. Por primera vez, no tenía nada que ocultar. Me mantenía erguido, aunque doliera. Había dicho la verdad, a mi mujer, a mis hijos, a mi familia. Su enfado, su distancia, me herían, pero ya no me asfixiaban. Había roto el muro del silencio, y aunque el precio era alto, por fin respiraba. Los meses siguientes me hicieron creer que lo había perdido todo. Mi familia en Teruel apenas me hablaba, y cada día sin ellos habría un vacío más grande. Pero una noche, mientras ordenaba facturas en mi pequeño piso en Huesca, mi móvil vibró. Era mi exmujer, Casilda. Pensé que sería algo práctico, sobre los niños o los horarios. Pero no. Isidro, ¿podemos hablar? Su voz era tranquila, sin rencor. Hablamos largo rato, quizá una hora. Sin reproches, solo palabras serenas. Me dijo que no entendía del todo lo que le había confesado, pero que la verdad, aunque dura, era mejor que el silencio. Necesito tiempo, pero quiero que estemos ahí para los pequeños. Sentí un calor en el pecho, como si un peso se desvaneciera. Hablamos de los niños, de cómo organizar los fines de semana, las vacaciones. No era perfecto, pero era un comienzo, un hilo que empezábamos a tejer de nuevo. Los niños, ellos sí que me sorprendieron. Un sábado, los llevé al parque en Huesca. Mi hija, Elvira, corría por todas partes, recogiendo hojas de otoño. En un momento, se paró en seco, se giró hacia mí y me abrazó. Tú siempre serás mi papá, ¿verdad?, murmuró. La abracé fuerte, incapaz de responder de inmediato. Mi hijo, Lázaro, era más reservado, siempre pegado al móvil. Pero esa noche, al volver a casa de su madre, me envió un mensaje, te quiero, papá. Esas palabras, tan simples, me hicieron saltar las lágrimas. Respondí un, yo también, pequeño, y me quedé mirando la pantalla, emocionado. No lo entendían todo, pero me abrían una puerta. Y luego, una mañana, un mensaje inesperado hizo vibrar mi móvil. Era Blas, el hombre de Zaragoza, al que creía que no volvería a ver. Hola, Isidro, estoy mejor, he cambiado de vida. Todavía pienso en ti. Mi corazón dio un vuelco. Intercambiamos algunos mensajes, cautelosos al principio, luego más largos. Ahora vivía en Madrid, también había dejado su matrimonio. Me propuso vernos, solo para un café. Dudé, pero algo en mí me decía que fuera. Tomé un tren a Madrid un sábado, con el estómago encogido. Nos encontramos en una cafetería cerca del Manzanares, bajo un cielo gris. Hablamos durante horas, de nuestras vidas, de lo que habíamos pasado desde aquella noche.
Me contó su camino, sus dudas, su nueva libertad. Yo le hablé de los niños, de Casilda, de mi familia que me daba la espalda. Él escuchaba, asentía, y por primera vez me sentí comprendido. Al despedirnos, me dio un abrazo, un gesto sencillo pero intenso. Sentí una chispa, algo que podía crecer, esta vez sin mentiras. Esa noche, de vuelta en Huesca, recibí un mensaje de Casilda: me alegro de que estés avanzando. Todos hacemos lo que podemos. Miré esas palabras, conmovido. Respondí: gracias, Casilda. No sabes lo que significa. Mis dedos temblaban al escribir. No era solo un intercambio, era una mano tendida, una oportunidad de construir algo nuevo, aunque fuera frágil. No sabía qué sería de Blas y de mí. Un café, un abrazo, no eran una promesa. Mi familia en Teruel seguía lejos. Tal vez algún día entenderían, tal vez no. Pero por primera vez, me sentía completo. Había dejado de esconderme, de interpretar un papel. Ese secreto que me carcomía, lo había puesto a la luz. Y aunque el camino por delante era incierto, aunque aún tropezara, avanzaba. No era gran cosa, pero era todo. Era suficiente.